Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Bobas, un podcast que estamos grabando con mucho cariño, mucho amor, buena onda y un poquito nervio. Mi nombre es Víctor, pero mejor conocido sobre todo en este podcast como El Bobo. Y me encuentro con Natalia, mi amiga, mi esposa, mi todo. También conocido como La Boba. Y nada, tenemos muchas ganas de grabar un podcast porque nos resulta muy entretenido conversar y venimos principalmente a eso, a conversar. Antes de contarle un poco, parto al tiro hablando del título del podcast, que es Experiencias con el diagnóstico tardío. Ya le vamos a contar de qué trata el capítulo, pero voy a partir presentándome, ya un poquito más en detalle. Como les decía, soy el Bobo. No sé qué será importante comentar en este caso. Tengo 34 años, voy a cumplir 35 años. Soy autista, por eso el título de este capítulo. Y trabajo desde la casa desde todo este periodo de pandemia. Estoy casado con una mujer maravillosa que me hace muy feliz. Tengo pocos amigos porque es muy difícil tener amigos estando en el espectro. y nada, me encantan los videojuegos, me encanta el cine y las series. Uno de mis temas de interés más profundos. Y soy súper ñoño y no me siento representado por el género masculino, pero es un tema súper importante para mí. La boba me mira así como, ¿por qué estás hablando de esas cosas? Desviándonos. Sí, soy súper TDA y téngame paciencia porque me voy a ir del tema cada 5 minutos. Con mucha facilidad, lo siento. Y eso. Les dejo y les cedo la palabra a la Boba para que nos cuente un poco de ella. Muchas gracias. Bueno, yo soy Natalia, más conocida como la Tali, y en este podcast como la Boba. y bueno, acá estamos con mi Bobo haciendo este proyecto que él tenía ganas de hacer hace mucho tiempo y lo hemos estado chuteando, postergando por temas de tiempo, de espacio, de trabajo y demás, pero ya creemos que es el momento. Así que estamos listos y dispuestos para emprender este viaje de hacer nuestro primer podcast. Y estamos muy emocionados porque, bueno, se llama Conversaciones Bobas. Obviamente ya saben por qué, no tengo que explicarlo. Y bueno, igual voy a explicar algo. En el fondo, con el Bobo siempre tenemos este tipo de conversaciones. Y creemos que hacer esto un poco es como mostrarnos en nuestro... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo iba a decir? Como los animales, así como en nuestro hábitat. Hábitat natural. Claro, en nuestro hábitat natural. Y son conversaciones profundas y a veces un poco más serias y a veces un poco más chistosas. Y ahí ustedes nos van a conocer y se van a dar cuenta cómo son. Y bueno, decidimos partir hablando de las experiencias con el diagnóstico tardío, ya que ambos estamos en un proceso y fases de diagnósticos. Ya, el Víctor un poco más claro en su diagnóstico, yo todavía con unas hipótesis por ahí respecto a mi posible diagnóstico. Y bueno, les vamos a ir contando un poco de qué se trata. Y para presentarme, nada, decir que, bueno, estoy casada con este hombre maravilloso que es mi mejor amigo, mi esposo, mi todo. Que... soy psicóloga de profesión, me gusta mucho lo que hago, lo amo con todo mi corazón, soy apasionada por los estudios. También me gusta mucho compartir, soy muy de mis amigas, de mis amigos, amigues, de mi familia, amo a mi familia con todo mi corazón, mis ositos. Y también me gusta mucho comer, me gusta ver series. Y
Y tengo hartos intereses así, también medios dispersos. Bueno, obviamente, obviamente dispersos, pero más que nada eso, como a grandes rasgos. Y creo que ya tenemos la presentación. Súper. Entonces, les queríamos contar un poco del podcast. El podcast, ya hemos mencionado un poquito el tema. Nosotros tenemos muchas conversaciones. Nos amanecemos a veces hablando de temas súper interesantes, a mi gusto. Y al mío. Nosotros podemos hacer una conversación de cualquier cosa. Nos gusta mucho hablar y a veces nos vamos en estas conversaciones, no sé, se nos pasa el día con mucha facilidad. Nos gusta analizar un poco lo que nos pasa, lo que nos ha pasado, las cosas que vivimos. Hacemos hipótesis de, no sé, cómo creemos que es el mundo, cómo es la mente humana. Creo que no, la psicología quizás es un tema de interés mutuo que hace que se generen conversaciones súper interesantes que dijimos, oye, esto podría ser material para un podcast. Quizá a alguien le podría interesar e incluso a alguien le podría ayudar escuchar a un par de neurodivergentes hablar de su vida, de sus desafíos, no sé. Así que dijimos, hagamos un podcast, atrevámonos a grabarlo y bueno, aquí estamos. La idea es tratar temas cotidianos, pero que no son muy comunes o que no vemos que sean discutidos o compartidos mucho en redes sociales o en conversaciones con familia o amigos. Así que es como compartirle un poco lo que vivimos, lo que pensamos. ¿Lo que sentimos? Y lo que sentimos. Y eso, ese es el podcast. De forma muy informal y muy formal a la vez. Sí, súper informal. Quizás de repente vamos a hablar de teorías que no tienen ningún sustento científico. Y también vamos a hablar de temas que hemos estudiado y que con nuestro interés profundo nos hemos hecho semi o casi expertos en la materia. Así que tenemos esta combinación de base científica informal. Bueno, ¿y por qué es importante hablar del diagnóstico tardío? Porque, como bien sabemos, hoy en día no tenemos las mismas como circunstancias que se tenían hace años atrás, por ejemplo, las que vivieron nuestros padres, acá somos un par de treintañeros, o nuestros abuelos, con las que tienen los niños hoy en día. O sea, hay ahora múltiples terapias, múltiples opciones alternativas, conocimientos nuevos que antes no existían, y por ende vivimos en una generación de no diagnosticados muy gigante. Yo creo que somos un porcentaje muy alto dentro de esta sociedad, y en el fondo eso trae ciertas consecuencias y trae ciertas dificultades también para habernos entendido quizás en diferentes etapas de nuestra vida, como nuestra infancia, nuestra adolescencia, entender el por qué somos de tal o cual manera. No había Instagram, no había TikTok, no había nada, entonces uno no tenía cómo saber o investigar. Entonces eso hace que hoy en día contar con tanta información y tener un universo al alcance de tu mano, en tu teléfono, lo vuelve totalmente interesante y como un mundo completo por explorar. Así que creo que nos vamos a fascinar hablando acá, así que prepárense, alisten sus oídos, porque están en conversaciones bobas. Me encanta. Sí, pues entonces ya el tema va a ser nuestra experiencia muy personal con el diagnóstico tardío, y creemos que es importante compartir o definir algunos conceptos para que estemos hablando un poco en el mismo idioma, para quienes no conozcan un poco al respecto. Vamos a hablar de autismo principalmente, y el autismo como concepto es algo muy desconocido aún, sorprendentemente. Hace poco un compañero de trabajo me preguntó, se enteró y me dijo, oye, era autista.
¿Te sientes bien? O sea, así como que preocupado. ¿Cómo va tu enfermedad? Claro, ¿cómo va tu enfermedad? Y bueno, esa es la percepción que tiene la mayoría del autismo. El autismo, para quienes no lo sepan, es una condición, que es súper importante tenerlo claro. No es algo que se contrae, no es una enfermedad. Ni algo que se cura. Ni algo que se pueda curar. El autismo es una forma, es un cerebro distinto, es un cerebro que funciona de forma distinta. Está toda la clave está en el cerebro. Y el cerebro, por defecto, todos tenemos un cerebro distinto, pero los autistas tienen un cerebro más distinto. Tienen un cerebro que ve el mundo de forma distinta y lo procesa de forma distinta. El autista tiene una de las principales características, por ejemplo, que siempre sirve bastante para explicar el autismo, es que suele tener los sentidos alterados. Puede ser hipersensible, por ejemplo, que significa que el mundo le afecta más de lo normal o más que al típico, que a las personas en su mayoría. No sé si alguna vez han visto personas que les molesta mucho el sol o los sonidos y se tapan los oídos. O los abrazos. O los abrazos, que no les gusta que los toquen. Y es porque no es porque no quieran a las personas, simplemente porque el tacto en la piel les molesta mucho. Y todo está relacionado con el cerebro autista, que está configurado de una forma distinta. Lo que genera dificultades distintas a las de una persona que no es autista. Y hay que verlo así. O sea, cuando sepas que alguien es autista o te hablen de autismo, piensa en eso. Es una persona que tiene una forma de ver el mundo simplemente distinta y que procesa el mundo de forma distinta. Toda la información que le llega a un autista le llega de una forma distinta. Y por ende interpreta toda la información diferente, sí. Y hace que sus acciones sean fuera de la norma. Sí, exacto. Por eso se ven raros. Por eso Exacto. se comportan según la norma de una forma rara. Y a veces es más fácil identificarlos por esta rareza, pero a veces no es tan fácil, como es mi caso. Que yo soy raro, pero no soy tan raro como para pasar por autista, pero soy autista. Y... Un temazo ese, para otro podcast. Y eso con el autismo. También vamos a hablar de TDA, que las siglas en realidad son TDAH, que corresponden al déficit atencional. Como condición, que también es una condición, está principalmente diferenciada o caracterizada por el déficit de atención, que es una persona que le cuesta concentrarse, le cuesta seguir el flujo de algunas conversaciones o de cosas, seguir instrucciones, por ejemplo, y que tienden a tener como hiperactividad. Aquí hay un tema que también está ¿cuál es la palabra? La creencia de que una persona con déficit atencional es hiperactiva, es inquieta y que salta para todos lados y que se mueve mucho. Por lo menos esa era mi visión del déficit atencional. Pero no es así, no es necesariamente así. Existe el déficit atencional que es súper piola, súper tranquilo. Es más mental. Y tienes que pensar que el déficit atencional también es una forma distinta de tener una configuración de tu cerebro. Es una persona que también ve el mundo de forma distinta y tiene diferencias con el autismo, claves. Por ejemplo, el autista tiende a tener problemas para relacionarse, para entender a las personas. En cambio, la persona con déficit atencional o una persona TDA no tiene estas dificultades. O puede tenerlas, pero en menor medida que una persona claro. con autismo. Puede tener problemas para relacionarse que son consecuencias de su déficit atencional. Claro, por ejemplo, a raíz de su impulsividad. Exacto. Siendo una persona muy impulsiva, verte muy intenso, puede generar que ciertas personas se alejen de ti.
no quieran compartir contigo, y no es porque no tengas una capacidad de habilidad social, sino que son tus funciones ejecutivas ahí, que también lo vamos a mencionar, las que están en otro tono, en otro ritmo. Y en el fondo el déficit de atención podríamos decir que existen como 3 subtipos, que es como con hiperactividad, el más inactivo, claro, y mixto, que puede ser ambas cosas. Entonces como es un diagnóstico complejo que yo creo que hasta el día de hoy, a la fecha, nunca se le ha dado la relevancia que tiene. Siempre se disminuyó mucho la importancia y la trascendencia que tiene este diagnóstico en las personas, siendo que puede traer múltiples consecuencias en nuestras vidas, y de hecho incluso algunas muy negativas, como generar trastornos de ansiedad, depresión, deserción escolar. O sea, no es un diagnóstico menor. Y creo que ha sido, como un buen chileno se dice, muy mirado a huevo. Sí, muy minimizado, gracias. Pero para que sepan que estamos en Chile, este podcast es chileno. Por eso vamos a tener hartos dichos bien chilenos. Y que yo no voy a entender. Y que yo puedo explicar. y eso, entonces tenemos harto tema que hablar. Vamos a topar estas 2 como aristas muy importantes dentro de la neurodivergencia, que es un concepto también muy importante. No sé si quiere... Sí, como concepto yo creo que también es importante mencionarlo ahora, la neurodivergencia como tal. Se confunde bastante el término neurodiversidad con el término neurodivergencia. Técnicamente en algún momento nacieron desde la misma comunidad autista, de hecho, pero tienen diferencias importantes. La neurodiversidad es el concepto que simplemente reúne a todos los cerebros humanos. Es un concepto que dice que cada cerebro es distinto, que cada neuro es distinto, y por eso es diverso. La diversidad es la mente. Cada humano tiene un cerebro que no es igual al otro. Esa es la neurodiversidad. Todos seríamos neurodiversos. Exacto, todos somos neurodiversos. No hay nadie que no sea neurodiverso. Por otro lado, la neurodivergencia son aquellas mentes, cerebros que escapan de lo que podríamos llamar el cerebro típico, el cerebro común, normal. Hay conceptos bien difíciles de... Es que la normalidad, nosotros no Exacto. estamos nada de acuerdo con ese concepto, pero no creo que mucho. Lo vamos a tener que usar igual, porque la normalidad define como esta campana de Gauss, donde lo que se acerca a la norma y lo que se escapa de la norma, y lamentablemente no es un término que podamos obviar hasta que no se entiendan bien todos los conceptos que estamos abordando. Sí, a mí no me gusta, pero sí existe en teoría el cerebro normal. Y hay cerebros que se escapan de esta normalidad y que son los que divergen, por eso el término de divergencia. Entonces las neurodivergencias serían todas estas condiciones que son estos cerebros que mencionamos que están configurados de forma distinta. El autismo es una neurodivergencia, el TDA es una neurodivergencia, el trastorno obsesivo compulsivo es una neurodivergencia, entre otras condiciones. ¿Vale? Todo cerebro que esté configurado de una forma distinta sería una neurodivergencia. A mí me gusta mucho el concepto de neurodivergencia porque a veces tú no sabes muy bien qué neurodivergencia tiene una persona, pero tú puedes decir esa persona es neurodivergente. No sé si es autista, no sé si es TDA, no sé si es todo, pero neurodivergente. Aquí ya entramos a hablar como de ese como detector automático que uno empieza a desarrollar cuando empieza a estudiar este tema. Exacto. Que es impresionante. O sea, ya uno tiene como el ojímetro, como decían en los viejos tiempos, como decían mis padres, para desarrollar esta visión de cómo, mira, esta persona tiene ciertas características, actúa de tal forma, o ya hasta camina de tal forma, que te puede decir mucho de las miradas, los tonos, los ritmos conversacionales, dicen mucho de las personas. Entonces es tan interesante entrar en este mundo que esperamos transmitir un poco de esta pasión que tenemos de hablar de estos temas. Sí, y es como que todos estamos rodeados de neurodivergentes, no lo sabemos y ellos tampoco lo saben. Como los otros. Claro. Sí, es muy interesante esto de la neurodivergencia y bueno, ese es el término neurodivergente, los cerebros que salen de la norma. Pero
Perfecto. Creo que tenemos nuestra introducción más o menos Sí, armada. sí. Y- Yo creo que podemos pasar al tema que nos trae a este Que nos capítulo. convoca. Que nos convoca. Es un tema súper, súper interesante. Nosotros nos tocó vivir todo un proceso de diagnóstico tardío, que fue en mi caso mi diagnóstico. Yo fui diagnosticado hace ya un año, hace literalmente un año, en enero del 2021 Exacto. fue mi diagnóstico. Y queremos compartirle un poco esa experiencia, cómo fue tener un diagnóstico a mis 33 años en esos momentos. Y cómo vamos a dividir esto un poco en cuál fue la experiencia de tener el diagnóstico tardío y cómo es la vida después de este diagnóstico tardío, cuáles son nuestras reflexiones al respecto y también cerrar con algunas recomendaciones, ideas, todo lo que me hubiese gustado que me dijeran si yo hubiese estado en ese proceso De reconocimiento personal. de reconocimiento personal. Exacto. Y para partir con el tema, pensábamos que era súper buena idea partir con mi vida, con mi experiencia prediagnóstico. Cómo era mi vida sin saber que era autista. Y cuáles eran las cosas que estaban ahí, cuáles eran los signos que decían autismo, Señales. las señales que nadie pudo ver porque nadie sabía que eran rasgos autistas. O sea, estamos hablando de que pertenecemos a familias que no tienen experiencia con las neurodivergencias. Somos los primeros que estamos aprendiendo sobre neurodivergencia en nuestras familias. Por lo menos estas experiencias más sutiles, que no son tan identificables. Y bueno, yo toda la vida fui autista. Naciste autista. Nací autista y está súper claro, ahora lo tengo súper claro. Y como pensar un poco en esa experiencia, estoy tratando así como en estos momentos pensar desde pequeño qué cosas podríamos haber, son señales así como de autismo que podría compartir con ustedes, pero no se me ocurre ninguna. ¿Relleno? Relleno mientras. No. Yo creo que las primeras señales que sí tengo súper claras es... Sí, mis problemas... Me está soplando la boba acá, me está haciendo signos. Quiero que lo sepan, es como un torpedo. Exacto, siempre. Haciendo trampa en la prueba. La boba me hace el gesto así como de la comida. Sí, por la comida, un punto súper importante. Desde siempre, desde toda la vida, yo fui, en buen chileno, mañoso para comer. Súper mañoso para comer. Y toda la vida tuve problemas con eso y siempre me sentí mal por ser mañoso para comer. Porque no me gustaba comer ciertas cosas. No me gustaban... No recuerdo exactamente las cosas que no me gustaban, pero por ejemplo no me gustaba el tomate. Bueno, sigue sin gustarme mucho el tomate. Y no me gustaba y yo no quería comer tomate. Ay, me cargaba, por ejemplo, las carbonadas. Las comía así con muchas cosas, con muchos colores. No me gustaban. Yo era feliz comiendo puré. Siempre ha sido como mi comida... Siempre fue, o por mucho tiempo fue mi comida favorita el puré. Los fideos blancos. La vienesa. Y yo quería comer siempre todo el tiempo lo mismo. Yo me recuerdo que desde muy pequeño me encantaba el pan ideal. El pan de molde ideal. No está auspiciando Ideal. Claro. Pero No, pero es que- probablemente Víctor va a hacer anuncios de muchas marcas y productos particulares. Es que es súper importante la marca, pues, porque no era pan de molde. Era pan de molde ideal. Ideal. Y yo Y blanco. hinchaba las pelotas porque fuera pan de molde ideal con manjar. Siempre con manjar. ¿Y qué manjar? Manjar Nestlé. Sí o sí. Es que los otros no tienen el mismo sabor. Y no son manjar. Los otros son dulce de leche. Entonces, siempre fui así. Siempre tuve esta maña, esta forma. Yo no podía flexibilizar. Yo no podía comer cosas que no quería comer. Era imposible comerlas. No había caso. Pobrecito. Y
Y mi mamá súper preocupada, obviamente, porque yo no quería comer ciertas cosas, a veces no quería comer nada. Me obligaba a comer. Entonces me crié con esta obligación de comer. Pero a pesar de eso, nunca logré comer todo. Como que no... Por mucho que se esforzó mi mamá, yo hasta el día de hoy sigo comiendo lo que yo quiero comer. Saludos, tía. Gracias por su esfuerzo. Lo siento, mamá. Y como, por ejemplo, yo soy fanático del pollo. El pollo es lo mejor que existe en el universo. Y puedo comer pollo toda la vida, todos los días, sin ningún problema. Y voy a poder comer pollo toda la vida, todos los días, sin ningún problema. Y uno podría decir, no, que uno se puede aburrir de las cosas que uno come, pero no, yo no me aburro. No puedo aburrirme de algo que me encanta. Y nada, pues eso es una característica del autismo que está relacionada principalmente con, llamémosle los sentidos. Es, a pesar de que esto fue súper interesante aprenderlo, que tiene que ver con las texturas. Tiene que ver con las texturas y o los colores de las comidas O y hasta o las los formas. olores y Sí. o las formas. Puede ser cualquiera de ellas, Claro, todas juntas. Y llamemos que en términos formales esto se le llama selectividad alimentaria también, porque es Selectividad un término que nadie conoce, o sea, hay mucha ignorancia respecto al tema y creo que sería bueno que todos lo conozcamos. Debiese haber una educación para todos. Exacto. Y en mi caso tiene que ver mucho con las texturas. Para mí las comidas que más disfruto y que quiero siempre repetir son más sólidas. Las comidas sólidas principalmente, secas, son mis favoritas. No me gustan mucho las comidas viscosas. Por ejemplo, de la carne nunca pude comerme los nervios. Me cargan. Y hay muchas comidas que no me gustan por temas similares, por cómo se siente. La temperatura también es otro tema. No, la temperatura es súper importante. O sea, son muchos factores. La comida no puede estar helada. No puedo comer comida helada. No me carga la comida helada. No, gracias. Y también la forma en que se sirve. Por ejemplo, la palta tiene que estar molida. Yo no puedo comer la palta que no está molida. Me carga la palta que está entera. No puedo. No tiene sentido. O el tomate, solo cuadrados, no en rodajas. Sí, el tomate en rodajas porque sí tiene que ir cuadradito. Y es loco porque realmente hay comidas que solo puedo comer de cierta forma o en ciertas combinaciones. El tomate me carga, pero el arroz con tomate lo encuentro bueno. Y es completo. Así, pues ya el completo. La comida chatarra me encanta. Las papas fritas, el completo, la hamburguesa. La pizza. Las pizzas son mis favoritas. Ese era es un buen ejemplo de mi vida anterior, antes del diagnóstico. Pero también quería hacer una mención súper importante, que el autismo tiene colapsos. El autista tiende a tener colapsos y existen los colapsos y no van a dejar de existir. El autista colapsa cuando se altera principalmente a través de una sobrecarga sensorial. Y yo tenía colapsos autistas, que yo no sabía que eran colapsos autistas. Uno de ellos es el shutdown. Es cuando el autista se apaga. Es como si fuera un robot y lo apagáis. Y queda ahí apagado. Así como que se va para adentro. Yo tenía tengo shutdowns y me voy hacia adentro. Como que me abstraigo, me abstraigo, entro a mi mente completamente. Es como si si la mente tuviera una puerta y yo no pudiese entrar, yo abro esa puerta y entro y me quedo ahí encerrado. Y en mi mente empiezo a tratar de procesar todo lo que está pasando. Sé que, no sé, si hay alguien a mi alrededor, sé que esta persona está a mi alrededor y yo quiero hablarle para explicar lo que me está pasando, pero no puedo, me cuesta mucho hablar. Algo que es tan simple, hablar, pronunciar palabras, se vuelve imposible o muy difícil. Requiere mucha energía, mucha concentración. Y a mí me pasaba eso desde, no sé, desde muy pequeño, que tenía shutdowns y no podía hablar y no sabía qué pasaba. Y a veces tenía shutdowns muy fuertes.
que me ganaban y me daban miedo, pero nunca pensé que fuera algo, no sé, yo pensé que tenía un nombre. Aparte que tenía un nombre, claro. Y que le pasara a otra gente. Y que le pasara a otra gente. O sea, yo asumía que le pasaba a todo el mundo, de hecho. Yo no lo encontraba raro, yo decía, bueno, a la gente le pasa esto y a mí me pasaba algo que yo creía que yo no era lo suficientemente fuerte y que al resto le pasaban estas cosas, pero las superaban. Y yo no las podía superar, entonces yo era el problema. Yo no tenía la fuerza suficiente para superar lo que me estaba pasando. Por ejemplo, un shutdown. Yo no podía hablar porque yo no tenía la fuerza, pero a todos les pasaba lo mismo y todos lo superaban. Y nada, desde súper chico fui súper obsesivo. Cuando quería algo, no podía dejar de pensar en ese algo, ya fuera un juego, una consola, no sé, lo que sea, se metía en mi mente y giraba y no salía de eso. Esos son los intereses especiales o profundos que tienen los autistas. Los autistas, si conocen a un autista, siempre la recomendación que le hago a todo el mundo, si quieres lograr tratar, por lo menos de conectar con él, pregúntale sobre sus intereses especiales, sobre las cosas que le llaman la atención, ya sea un juego, ya sea una temática. Pregúntale y probablemente te va a hablar por horas. Ahora, con cuidado, si no estás dispuesto a escuchar por horas si no a un tienes autista, tiempo, no lo hagas. no lo hagas. Entonces yo siempre tuve intereses especiales que iban cambiando, pero eran muy intensos y siempre los voy a tener. En estos momentos tengo un interés especial que es justamente hacer podcast. Y estoy muy emocionado haciendo este podcast. Tendrían que ver su cara de felicidad. Claro. Es demasiado tierno. Me encanta hablar de las cosas que son mi interés. Quienes esté escuchando y me conozcan en situaciones sociales podrán comparar a quien escuchan con a quien ven. Porque yo me veo como una persona súper pasiva, poco participativa, pero ahora me pueden estar escuchando hablar súper apasionado y sin parar. Y es porque estoy hablando de algo que me interesa. Estoy hablando de autismo, de las cosas que me han pasado. Y el autismo es intenso. El autismo tiene muchas cosas intensas. Algunas que son positivas, algunas que son negativas. Y los intereses especiales son intensos. Y yo fui muy intenso con muchas cosas a lo largo de mi vida. Y jamás hubiese identificado eso como un rasgo de alguna condición. Para nada. Siempre me ha gustado esa intensidad. Siempre la he visto como algo positivo. Pero estaba ahí, como signo, como rasgo. Y no sé qué más podría mencionar de... Lo social. Lo social. Por Súper favor. importante. Bueno, ¿por qué sé que soy autista? De hecho, bueno, esto también nos lleva al diagnóstico, pero yo siempre he tenido una ansiedad social muy alta. Y es súper rara para alguien que quizás no la ha experimentado. Pero yo en toda situación social tengo una ansiedad muy alta. ¿Qué significa esto? Que estoy preocupado todo el tiempo y no puedo dejar de estar preocupado en una situación social, ya sea con amigos, ya sea en el trabajo, con la familia, con quien sea. Desde pequeño todas las situaciones sociales fueron siempre difíciles. Yo no sabía qué hacer, cómo comportarme, y esto siempre... Desde pequeño era más fácil, pero con el tiempo fue aumentando en dificultad hasta ser súper difícil. Mi ansiedad social llegó a ser muy alta y sigue siendo alta, pero gracias al diagnóstico ya no lo es tanto. Pero antes del diagnóstico era muy alta. Diagnóstico y tratamiento. Sí, gracias al diagnóstico y al tratamiento. Muy buena observación, Bobita hermosa. Así que mi ansiedad social siempre fue súper alta. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo la vivía? Yo cuando tenía una reunión social, primero el simple hecho de tener en mente una reunión social podía ya significar ansiedad. Es como, ok, voy a ver gente
y no sé cómo va a resultar esta junta, no sé si la voy a disfrutar. Yo no disfrutaba mucho toda la junta. Y cuando estaba en la situación social, yo estaba muy pendiente de todo. Bueno, estoy muy pendiente de todo. No sé si hablar en pasado o en presente. Y mi mente está muy preocupada de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, de lo que están hablando las personas, de lo que yo estoy haciendo, de qué debo hacer, si tengo que servirme un trago o no, si debo conversar con alguien o no, eh, cómo hablo, con qué tono, de qué hablo, me uno a la conversación o no. Tengo millones de preguntas y millones de preocupaciones en la cabeza que no paran. Y soy muy consciente de mí mismo. Algo que yo comencé a darme cuenta con el tiempo es que era muy consciente de mí mismo. Estaba pendiente de cómo me movía, pendiente de cómo hablaba. Y de todo lo que decía. No era natural. En ningún momento yo me dejaba ir y solo si es que estaban hablando de algo que me interesaba. O sea, si es que en algún momento se ponían a hablar de juegos o Serie, de una película. serie, película, claro, yo ahí me podía perder en la conversación y era bacán, pero no es algo que suele suceder. Eh, y nada, mi mente a full en las situaciones sociales. Y yo nunca tenía seguridad de qué estaba sucediendo, de cómo me veía el resto. Siempre tenía una preocupación de que cómo me ve el resto, si es que me aceptaban de cierto modo. Estaba una preocupación muy alta de ser aceptado, que me la llevaba conmigo a todos lados, a toda situación social. Y nada, era súper desagradable vivir así, pero yo estaba muy acostumbrado a vivir así. Y aparte Yo que no asumías que conocía. todo el mundo vivía así, entonces... Sí, súper buen punto. Yo pensaba que todos tenían esa ansiedad social y que todos la llevaban de forma distinta y que yo era el fracasado que no lograba superarlo. Yo siempre me vi como que no lograba, que era yo el problema y que el resto lo hacía mejor que yo. Era muy, muy usual eso. Así que eran muchas cosas que ahora para mí son súper obvias, que eran mi autismo haciendo lo suyo. Y eran también consecuencias de no saber que era autista. O sea, sabiendo, si hubiese sabido que era autista, hubiese tomado eh, decisiones distintas, comportamientos distintos, en teoría. Igual de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de las reflexiones sobre el diagnóstico tardío. Pero esa era mi vida. Y yo conocía a la boba en esos momentos, po. En momentos de full ansiedad a tope. Pero con la boba me pasaba algo que me sigue pasando, que me encanta, que con ella mi ansiedad era súper baja. Por decir nula. Así. Yo con la boba podía hablar de cualquier cosa y quizás era lo que más me encantaba. Que yo podía hablar y dejarme ser y ser el el niño raro que el resto rechazaba. La boba al parecer no rechazaba a ese bobo que hablaba de... Bueno, nos conocemos de chicos, de la adolescencia. O sea, ese también es un tema que va a salir más adelante, pero creo que es importante mencionar. Sí. Somos mejores amigos de la infancia. Yo recuerdo que a esa edad ya teníamos conversaciones súper profundas, súper serias. Sí, en el así patio del como- colegio, filosofando Sí. y yéndonos como en unas voladas impresionantes. De hecho, siempre decíamos eso, que nos íbamos a juntar a tener conversaciones súper profundas de cosas muy, Random. muy random que a nadie le importaban y solo a nosotros nos importaban. Sí. Era bacán tener conversaciones con la boba y con ella lograba sentirme como en casa. Yo siempre lo llamé así, cuando lograba con alguien conectar. Era como sentirme en casa y era muy raro hacerlo. Con muy pocas personas logré tener esa conexión. Y es bacán. No sé por qué me acordé de eso, pero creo que es súper importante mencionarlo, pensando un poco en cómo era mi vida antes del diagnóstico.
Eh, yo lograba tener tranquilidad, pero mi vida no era tranquila, mi vida era súper tormentosa. Era de estar sufriendo constantemente, me encerraba mucho en la música para apaciguar mis preocupaciones y mi mente. Y literalmente me encerraba en mi pieza como buena adolescente. Y en los juegos, y en los libros, y en las películas, y en las series. Y Era eso. tu puerta de escape, de cierto modo, como a toda esta realidad tan, tan extraña, tan cruda, tan cruel también, porque no es fácil crecer sintiéndote diferente al resto y siendo como el bicho raro, por decir de algún modo. Ay, sí, yo nunca me sentí cercano a las personas, sobre todo con los hombres, ya lo mencioné cuando introducí el tema. Yo tengo una relación extraña con los hombres porque yo nunca logré enganchar con los hombres, entenderlos, y no lograba. Para poder pertenecer a un grupo tienes que identificarte con el grupo, y yo nunca logré identificarme con los hombres. Yo tenía una forma de ver el mundo mucho más romántica, mucho más inocente también. En cambio los hombres a mi alrededor eran súper burdos, eh, súper irrespetuosos, y nunca enganché con esa onda. Y eso me hacía sentir súper extraño, me hacía sentir ajeno. Mi forma de ver el mundo era súper impopular. Y me molestaban por eso incluso mis amigos cercanos, que yo les hablaba al respecto, y me molestaban por ello, que decían que respetaba mucho a las mujeres y cosas por el estilo. Un reclamo. Un reclamo. ¿Sí? Terrible. Entonces me costaba encontrar dónde pertenecer. Y tenía amigos, pero eran amigos con los cuales podía pasar el rato, pero nunca podía tener conversaciones profundas. Yo era siempre de tener conversaciones profundas, a mí me encanta tener conversaciones profundas. Me gusta hablar de los temas y desarrollarlos y llegar a conclusiones y preguntarnos qué pasa así. De hecho, ahora el podcast se va a llamar Conversaciones Bobas Profundas. Sí, yo creo. Debiese. Yo creo que en el fondo, con lo que has dicho hasta el momento, resumes muy bien un poco. Ya se entiende que tu experiencia de vida fue difícil, compleja, extraña, aterradora, incluso en algunos momentos, diría yo, que me transmites también toda esa un poquito de ansiedad que tenías. Y yo creo que si bien muchos podrían estar escuchando y decir, bueno, para todos la adolescencia es difícil y todos nos enrollamos y etcétera, si pensemos lo que si para un neurotípico ya es difícil, para una persona neurodivergente dentro del espectro autista lo es por lo bajo 10 veces más. Yo creo que he logrado tener durante este tiempo esa como empatía de imaginar lo que sería la vida estando en la condición del espectro autista. Y me parece súper desafiante. Sobre todo si no sabes que estás ahí adentro. Sí, pues me acuerdo que mis terapeutas, cuando me conocieron, hablaban de... o sea, no hablaban de... Me hacían el comentario así como que, oye, que heavy todo lo que he vivido, así, que heavy todo lo que has sobrevivido y cómo estás hoy y lo que has logrado. Me recordaste eso con el comentario, que no es menor. Claro. Y bueno, hay un punto súper importante en mi historia, que tiene que ver con la boba. Que la boba en algún punto se atrevió a mencionararme. Pero allá por el 2010, digámoslo. Sí, hace rato. Harto tiempo atrás, cuando éramos amigos. Exacto. Un día me hizo un día le invité a la casa. No recuerdo el contexto, pero estábamos tomando once con mi mamá y mi hermana menor, la Connie. Y nos pusimos a hablar. Tuvimos una conversación de estas profundas, entretenidas. Y hablamos de tantas cosas, de cómo éramos nosotros principalmente.
con mis monas, que yo le digo así así nos tratamos, por ejemplo, en mi familia. Y Natalie hizo el comentario que quizás yo estaba, bueno, no, que yo quizás era Asperger en esos momentos. Sí. En esos tiempos, yo creo que todavía el Asperger era como... Sí, previo a 2013. Era un diagnóstico, como tal. No sé si explicamos sobre el Asperger, pero el Asperger es una forma de diagnóstico anterior al autismo, que se utilizaba separada del autismo, que en la actualidad se considera dentro del autismo, dentro del espectro autista. Y Natalia me hizo ese comentario, dijo así como, oye, tú quizás en volada está ahí... Noto ciertos rasgos. Claro, tú podrías ser Asperger. Y fue como, wow, puede ser, po. En ese momento fue como interesante. Claro, como que te expliqué un poco de qué se trataba y fue como, oye, sí, podría ser. Claro. Y recuerdo que me quedó dando vueltas y averigué al respecto y no hice nada con esa información. Y lo tiré a la basura. Así de valorada era mi amistad. Yo creo que tiene que ver igual con mis condiciones, con mi condición. Probablemente lo olvidé, se me fue, se me escapó y se marchó. Y cuático, o sea, imagínate, hace mucho tiempo. 12 años atrás. Tú ya estabas así. Era mi primer año de psicología. Y estaba ahí, acertando desde esos tiempos. Desde esos tiempos. Ya teniendo la brújula, no una brújula. ¿Sí? ¿Brújula? ¿Podría ser? Brújula neurodivergente ahí. Exacto. Y en el fondo, bueno, ese es como que un pie inicial a todo esto. Es como fue el primer atisbo de conocimiento del diagnóstico, pero luego de eso vienen hartos episodios, yo creo, y más que nada después cuando ya nos acercamos más y comenzamos nuestra relación de pareja, que ya el tema volvió a salir un poco algunas veces, pero nunca desde lo formal o desde la búsqueda de un diagnóstico en sí. No, para nada. Bueno, sí, pasando un poco y llegando ya, acercándonos al diagnóstico como tal, en esos tiempos, mi diagnóstico comienza en septiembre del 2019, o 2020. 2020, plena pandemia, encerradísimos en casa. Plena pandemia, encerradísimos en casa. En esos tiempos recuerdo que justo estábamos viendo El amor en el espectro, previo a septiembre. Hace como meses antes de septiembre vimos El amor en el espectro. Una serie de Netflix que trata sobre autistas buscando el amor. Y bueno, también en contexto, las series también son súper importantes mencionarlas. Que me gustaba mucho Atypical, que la he visto muchas veces, así como que ya en la primera temporada creo que la he visto 2 o 3 veces, fácilmente. Y que trata de un protagonista que está dentro del espectro también, Sam. Y a mí siempre me han gustado mucho los personajes extraños, los personajes atípicos, los personajes neurodivergentes. Claramente me sentía representado en ellos o identificado en ellos, familiarizado con ellos, sin saberlo. Y recuerdo que antes de comenzar mi terapia, el tema del autismo no sé por qué estaba como empezando a deambular. Estaba presente, claro. Estaba presente. Pero yo inicié un tratamiento, como les mencionaba en este momento, en septiembre, porque mi ansiedad estaba muy alta. Estaba como ya... tuve un shutdown sin saber que era un shutdown en esos momentos. Tuve un shutdown que no... Quedé bloqueadísimo, no podía decir nada. Me acordé de todos los shutdowns que tuve a lo largo de mi vida.
Y tuve un proceso mental que me gustó mucho, que debería haber hecho hace mucho tiempo. Que me dije a mí mismo, oye, ya, esto no es primera vez que te pasa. Has tratado de resolverlo de muchas formas por ti mismo y no lo has logrado. Creo que ya es tiempo de aceptar que no lo vaya a resolver solo. Y con todo el apoyo de la BOA, que siendo psicóloga, Dijo que te di la contención adecuada. me ayudó a tomar la decisión de iniciar una terapia, de buscar una profesional. Yo, como buen autista, hice la mansa investigación, así como de buscar un profesional bueno, que también tenía miedo de empezar una terapia así con alguien que no fuera bacán, que me hiciera sentir raro, porque las relaciones sociales me cuestan. Entonces tenía que, en lo posible, ser alguien que me hiciera sentir cómodo. Y nada, inicié un tratamiento por esta ansiedad que estaba súper alta, y tuve la suerte de que la profesional que encontré era tenía experiencia con autistas, con autismo en adultos, de hecho. Bueno, no solo en adultos, pero es importante que tenía experiencia con autistas adultos. Y con la terapia se fue dando que ella fue identificando rasgos de autismo en mí, y en algún momento me lo mencionó. Creo que fue como a los meses, quizás como en noviembre. Diciembre, claro. Noviembre, diciembre, recién me dijo, ¿sabes qué? Tengo la sospecha de que eres autista. Y eso fue como, wow. Esto me suena. Sí, o sea, sí, lo entendía, sabía algo al respecto, pero fue raro, a pesar de que creo que estaba súper preparado, más preparado que otros. Tenía una visión súper abierta sobre el autismo en ese momento, gracias a las series, porque yo tenía mi visión de autismo que todos tenemos, que es la de un niño que no habla y que se balancea y que grita y que llora. Esa era mi visión del autismo. Y que era violento. Y que era violento, que era difícil. Entonces, que me dijeran que yo podría estar en el espectro, en ese momento ayudó mucho haber visto las series donde yo veía a autistas que eran no necesariamente este niño difícil de tratar. Y fue un proceso igual heavy, igual difícil en el momento, porque significaba muchas cosas. O sea, que te digan que podías estar dentro del espectro y que tienes un diagnóstico y una condición que socialmente tiene un estigma, hay un prejuicio súper grande, tanto socialmente como personalmente. Fue power en el momento. Requirió procesarla, asimilarla, y aceptarla, sin duda. Y fui aprendiendo con la misma profesional con la que estaba atendiéndome qué significaba, que en el momento me lo presentaron como una posibilidad, y tomó harto tiempo hacer el diagnóstico. Tomó como un mes o más hacer el diagnóstico, entonces tuve como una ansiedad súper alta, así como que no sé si soy autista, puede que sea autista, pero no lo sé. Que mientras no recibiera el diagnóstico yo no tenía mucho que aprender, o sea, no mucho que aprender, no tenía mucho que aceptar, era solo una hipótesis. Y en ese momento yo comencé a autoenseñarme. Claro. Comencé a aprender de autismo. Psicoeducarme. Comencé a aprender de autismo de las redes sociales. Y ahí me enamoré de las redes sociales, principalmente porque había muchos autistas compartiendo de su vida. Y ahí fui aprendiendo sobre autismo, fui leyendo, y de a poco el autismo empezó a tener mucho sentido. Y fue con las redes sociales que el autismo comenzó a tener sentido. No fue con la terapia en sí. La terapia me ayudó mucho a prepararme a enfrentar la situación,
pero que lo que más me ayudó a aceptarlo como tal y abrazar el diagnóstico fueron las redes sociales. Llegó un punto en el que yo ya quería ser autista, antes del diagnóstico. Como que yo quiero ser autista, necesito que me digan que Era soy como que autista. había un temor de Tenía que un temor de que me dijeran que no. no. Sí, tenía temor que me dijeran Sí, que y no. de hecho yo lo trabajé mucho contigo, que era como, oye, esto Sí. puede pasar. Es que el autismo tenía demasiado sentido, todo calzaba. Es impresionante lo... no sé cómo decirlo, cómo explicarlo, pero El sentido que le el da. sentido que le daba a todo, toda mi vida, todo lo que me pasaba, todo lo que pensaba, todo lo que sentía. Era leer a otras personas que decían lo que yo sentía. Es como que describiendo lo que yo no podía describir, otras personas lo estaban describiendo perfectamente. Y eran muchas personas que hablaban de lo mismo y de experiencias demasiado cercanas, demasiado mías. Y nunca había sentido eso con nadie, nunca había encontrado a nadie que pudiese entender todo lo que pasaba por mi mente. Y ahí estaba. Entonces el autismo agarró mucha fuerza en mí y yo quería ser autista. Esto cuando te diagnosticaron como que celebramos, así. Sí, el diagnóstico fue una celebración y, y de hecho yo tenía muchas ganas de tener mi propio perfil y hablar de autismo y compartir de autismo porque encontraba que había muy poco contenido en español de autismo. Había mucho en inglés pero poco en español y yo quería hacer un perfil para compartir todo lo que estaba aprendiendo, pero no me atrevía a hacerlo porque no tenía el diagnóstico y no me quería apropiar de algo que no me pertenecía. Y cuando me dijeron que sí, que me hice el diagnóstico oficial, que sería la 2, que determinaba que estaba dentro del espectro, y fue como la última pieza que me hacía que todo encajara. Y, y ahí empezó como una nueva etapa para el bobo, que significó comenzar a conocerme, comenzar a aceptarme, eh, a escucharme, a analizarme, quererme más. Y eso me fue entregando un montón de herramientas que yo no tenía. Yo antes sobrevivía, el día a día lo sobrevivía, hacía las cosas de la mejor forma posible, prueba y error, tenía toda mi forma de sobrevivir, pero con el diagnóstico comencé a ser consciente de las cosas que me hacían bien, ser consciente de las cosas que me hacían mal, y fui armando una forma nueva de vivir, de ver el mundo, y fue rico, fue muy rico, ha sido muy rico, sigue siendo muy rico, muy aliviador. Creo que lo que más sentí fue alivio en todo este proceso, porque pasé de sentirme toda la vida como fracasado, como que no alcanzaba a hacer las cosas, o yo no alcanzaba para hacer, no sé cómo decirlo. Y el diagnóstico me vino a decir, oye, tú sí, Tú eres. claro. No tú estás eres- incompleto, no te no, falta nada. Eres claro. completo tal y como estás, ¿cachai? Sí, ahí saco una frase de mi cuenta que publiqué en algún momento que es no eres un neurotípico imperfecto, eres un autista perfecto. Neurotípico son las personas que tienen un cerebro típico. Y esa frase me hizo mucho sentido, porque yo toda la vida traté de ser un neurotípico. Toda la vida quise ser como el resto. Toda la vida quise ser sociable, toda la vida quise ser, no sé, que las cosas fluyeran como al resto le fluyen. Nunca lo logré, y es porque nunca fui neurotípico. Y ya dejé de serlo. No, dejé de intentar serlo. De esforzarme por tratar de ser neurotípico. Y eso también quita un peso enorme encima. Aceptar que no lo eres y que no necesitas serlo.
Eh, Así que el diagnóstico vino a entregar puras cosas lindas y positivas a mí, y no solo a mí, sino también a la boba de paso, y a mi familia también de paso. Mi relación con mi familia mejoró mucho. No teníamos una mala relación con mi familia, pero ahora tenemos una relación mucho más cercana, más... no sé si la palabra es honesta, eh, pero tiene mucho que ver con ser uno mismo. Que también me pasaba con ellas que yo trataba de ser el hijo, el hermano que ellas esperaban que yo fuera, y hoy me permito ser yo, y siento que le ha hecho muy bien a la familia también. El sabernos que somos distintos, y, y eso ha sido genial. Un proceso muy sanador en Sí. todos los aspectos posibles de la palabra y la significancia. Exacto. Como que el hecho también de cambiar tu narrativa un poco, cambia tu historia. Como que ahora podéis contar tu historia, que no cambia porque fueron las mismas circunstancias, los mismos eventos, pero el contarlos desde otra mirada y desde otra narrativa hace que tú puedas reconstruir tu historia también. Y vivirla de una manera mucho más sana y más amable, como contigo mismo. Y también siendo más respetuoso de tus procesos, más autocompasivo quizás en cómo te ves y no tan autoexigente, porque Sí. mantenerte toda la vida en un ritmo de querer ser, de querer cumplir, de tener que, Exacto. que es como esa, yo creo, la frase que resume todo, el debo, Sí. y ahora solo ser. No 100%, porque obviamente es parte del diagnóstico y nunca va a ser 100% como natural quizás, pero yo creo que eso lo hace muy sanador. Y como dices tú también en la relación, porque al final para mí verte bien, que fue lo que se logró luego de todo este proceso de post-pandemia, diagnóstico y todo, hizo que también esto me hiciera feliz a mí tanto como a ti. Sí. Y fue bacán porque con el autismo vino la obsesión del autismo. Se nos viene luego ese tema. Sí, pues nos volvimos súper obsesivos con el tema del autismo. Se volvió nuestro interés profundo para ambos. Yo comencé a leer mucho de autismo, aprendí mucho de autismo. Me considero no sé, Aficionado. me considero un fanático del autismo, claro. Sé mucho autismo porque tuve la necesidad de aprender sobre esto, y más que el tener la necesidad de aprender, la necesidad de consumir contenido sobre autismo. Leer sobre autistas, leer libros de autismo, ver películas sobre autismo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces comencé a entender los conceptos, las cosas que sucedían, los términos de qué pasa con el perfil sensorial, ser hipersensible, ser hiposensible. Empecé a sentir como mucha curiosidad de saber cuál era mi perfil sensorial, que era súper importante porque ya entendía que el mundo me afectaba de forma distinta, pero no tenía idea cómo me afectaba. Yo comencé a entender mucho de la teoría, pero en la práctica era muy difícil aterrizarlo. Y eso también me generaba así como mucha ansiedad de querer saber cómo me afectaba el mundo. Yo como, ok, el mundo me afecta, pero ¿cómo me afecta? No lo sé. Necesito saberlo, que alguien me lo diga. Y fue muy rico ese periodo, que fue súper largo. Yo creo que duró fácil un año. O varios meses. Todavía. Sigue durando. Sigue Y yo creo durando. que acá en esta parte es cuando entro como yo, como este complemento perfecto para... no sé si es favorecer el ciclo de obsesión tuyo. Complementarlo. Esa palabra me Sí, gusta. complementarlo. Creo sí. que aquí aparezco yo, con todo el esplendor del mundo, a apañarte en tu periodo, ¿cierto?, de aprendizaje extremo,
Y también desde el privilegio un poco de que tú sepas inglés, creo que eso es algo que hay que mencionar. El hecho de que el bobo sepa inglés nos facilita y nos favorece mucho el aprendizaje sobre autismo, porque lamentablemente en español es muy poco el contenido que existe, hay muy poca traducción. Entonces cuando uno lamentablemente no sabe inglés, como es mi caso, te quedas muy corto y se limitan mucho tus aprendizajes y todo lo que tú puedes entender respecto al tema. Entonces yo por mi parte obviamente me puse a complementar un poco lo que tú aprendías, pero esto no es por cualquier cosa, sino que yo igual quiero hacerlo como muy concreto en realidad, pero a raíz de todo lo que aprendimos en este ciclo, de las neurodivergencias, también me hizo mucho sentido profundizar en el déficit de atención. Y creo que ahí fue cuando nace mi hipótesis diagnóstica de que posiblemente yo esté dentro de ese diagnóstico, ya a raíz de hartas características que tengo y que he tenido siempre a lo largo de mi vida. Es que con la boda teníamos como ese tema como que estamos seguros que es neurodivergente, pero no tenemos claro cuál es su neurodivergencia. Ha sido todo un proceso de sujeto de investigación en este hogar. Porque aparte también es muy importante mencionar que otra teoría que tenemos, que los neurodivergentes son muy compatibles. Se atraen. Se atraen, se sienten, hay cierta, no sé, confort en las relaciones neurodivergentes. Entonces es muy probable que esas relaciones que son más fuertes entre una persona que ya es neurodivergente, ya como que te genera mucha sospecha de que si esa otra persona sea neurodivergente, ya sea un amigo, pareja, familia. Entonces con Natalia siempre hemos tenido una cercanía, un entendernos sin saber por qué nos entendemos. Como hablar un mismo idioma sin saber que hablamos el mismo idioma. Y eso nos da esa sospecha, nos alimenta ese querer saber cuál es la neurodivergencia. Yo creo que es lo que se viene un poco, como que he estado alistándome para tener mi diagnóstico en algún momento. Creo que si bien es algo que tengo súper claro ya desde mi profesión y desde todo lo que hemos aprendido con Víctor, creo que el mismo proceso sanador que ha tenido Víctor a través de su diagnóstico lo he tenido yo también al entenderme, al comprender muchas cosas de mí. Claro. Por ejemplo, yo creo que una de mis principales características, y cualquier persona que me conozca que esté escuchando este podcast va a decir ¡sí! Eso representa a la Tali. En el fondo es mi obsesión por estudiar. Yo tengo un temazo con que no puedo dejar de estudiar. No paro, o sea, yo termino algo y empiezo otra cosa y de repente estoy inscrita en 3 cursos el mismo día a la misma hora, o sea, es una cuestión impresionante, de verdad casi cómico, porque me encanta. De hecho mi sueño, si ya aparte ñoña también que tengo, es tener este collar de Hermione de Harry Potter, como para poder dividirme y estar en diferentes partes al mismo tiempo, simultáneamente, y ni siquiera para viajar, ¿cachai? O sea, es como, quiero tener este collar para estudiar muchas cosas. No es para matar a Hitler. No. Es para estudiar. Exacto, así como no quiero estar en la playa y en el campo, no, yo quiero estudiar. Entonces ahí también es muy chistoso porque ¿cuál es el problema que tengo? Siempre me he hecho esa pregunta, es como ya. Y bueno, a la vez esa obsesión que la veo o la vi tan negativa en un momento, ahora es la que me hace aprender un poco de todo y ser como una esponja de conocimiento y tener esta sed de aprender, que me ha ayudado un montón a entenderme a mí, a entender al bobo y también a entender a mis consultantes dentro de las terapias. O sea, creo que parte fundamental de mi ejercicio profesional es ser como busquilla y curiosa en el quehacer profesional y aprender de todo y si tengo dudas lo pregunto y si no lo sé lo estudio. O sea, yo he tomado cursos para ayudar a un consultante y he aprendido todo de un diagnóstico por una persona y he gastado más en el curso económicamente que lo que esa persona me deja en la terapia. Entonces, claro, no tiene que ver con un tema
no sé. No no en sé ambición económica. No, cero. O sea, yo no veo nada de lo que estudio. Claramente todos mis sueldos se han ido toda mi vida desde que trabajo en estudiar y aprender. Y creo que eso es lo que más me representa como TDA. Y también yo claramente tengo un TDA mixto porque soy muy hiperactiva en ciertos momentos, como que no me quedo quieta y tengo que hacer. Y después también tengo periodos donde no, y me hiperfocalizo y estoy metida en una cosa. Y también me cuesta iniciar tareas, organizarme, soy pésima con eso. Yo creo que si hay alguien que me ha ayudado a aprender a tener una agenda, es Víctor, que me ha salvado la vida y que a la vez es la persona menos ordenada del mundo. Entonces es muy chistoso que dentro de todo nuestro caos generamos un ambiente tan... no encuentro la palabra precisa, pero es como armónico, o sea, sí. Generamos una armonía, un desorden armonioso perfecto. El orden en el caos. Yo creo que eso, es como el orden en el caos y tenemos 3 calendarios distintos y funcionamos con una pizarra con paneles, con uno que llenamos con destacadores de colores y con una pizarrita para ordenar tareas de la casa que tenemos en el lavaplato y tenemos muchos medios de organización. Es porque hemos aprendido que eso sirve. Porque antes no lo teníamos y teníamos problemas. Es verdad. Personales, o sea, tú tenías problemas para organizarte tú, yo tenía problemas para organizarme yo, teníamos problemas para organizarnos los dos. Y fuimos descubriendo con todo este proceso que, sobre todo a las personas que son TDA, les sirve mucho la organización visual y la organización en sí. Claro, que exista un método de organización que puedan tratar de seguir y ojalá seguir. Como, oye, parece que nos necesitamos una estrategia, como que claro. Algo acá no está bien, ¿cachai? Y en el fondo cuando logramos llegar a este... Es que aparte nosotros éramos... estoy seguro que tú antes eras de improvisar, de no hacer planes, de no tener un calendario definido de actividades. Que ahora sí existe, pero antes no era así. Yo recuerdo que cuando hablaba contigo, tú ya tenías como muchas cosas que hacer, siempre estabas ocupada, pero nunca me hablaste de que tenías como una planificación y que no, simplemente así planes y lo ejecutabas. Y exacto. Nunca estabas en la casa, era muy raro que estuvieras en la casa. Entonces eras muy hiperactiva. Perdón, mamá. Nunca me veías. Y era súper difícil verte por lo mismo, porque tenías mucha actividad social, muchos amigos y muchas cosas. Y yo también, de cierto modo era así. Yo nunca planificaba, yo improvisaba todo. Y si es que alguien me decía hagamos algo, ya vamos, y salía. Solo que no tenía tantos amigos como tú. Entonces salía menos. Pero ahora tenemos todo eso y es simplemente porque aprendimos que es una buena forma, es una buena estrategia. Claro, no medíamos las implicancias que eso tenía en nuestras vidas también, porque probablemente en tu caso, el hacer planes sin organizar nada, te dejaba al otro día como sí, con una resaca energética. Sufría sin saber, yo no sabía que me hacía mal. Era como, claro, un día te lanzabas a la vida y lo hacías todo y después estabas 3 días en tu casa muriéndote, así como que no... Sí. Súper importante mencionar que el autista tiene problemas con el manejo de la energía. De ese motorcito que te mueve a levantarte todos los días. El autista lo tiene malo. Está mal configurado. No llegó a la repartición. No llegó a la repartición de energía. Entonces al autista le cuesta más hacer cosas. O gasta energía más rápido. Entonces el autista puede hacer todo. Pero le va a costar más hacer muchas cosas. Entonces si yo tengo una junta social, significa que voy a gastar energía y que voy a necesitar recuperar esa energía con mayor necesidad en comparación a un neurotípico y en comparación a un TDA también. Yo creo que los TDA no tienen ese problema tan marcado, por lo menos de cucharitas de energía. Sí, no, yo creo que está, pero quizás no al mismo tope, claro, no al mismo nivel, pero... Tiene una reserva un poquito más grande que el autista. Claro, y ahí también llegamos al punto en que hay muchos factores en común entre TDA y autismo que son como confundibles,
muy confundibles. Hay como una línea muy delgada y muy fina entre los diagnósticos. Por eso a veces también hay diagnósticos erróneos. Y así como también hay diferencias muy grandes. Entonces como... Sí, pues eso fue un punto también interesante, que ya nosotros partimos conociendo el autismo. Y algo que quería mencionar es que yo leía mucho autismo en inglés en un comienzo, y necesitaba demasiado compartirlo con Natalia. Así como que mira lo que leí. Me leía cosas todo el día. Todo el día leía al menos 3 posts que encontraba que eran Y de repente yo estaba trabajando y era el Víctor como que estaba así como al acecho, así como un tiranosaurio, mirándome así con cara de... ¿Ya te puedo hablar? Necesito hablarte de autismo. Es como, vengo a predicar la palabra del autismo. Una cuestión así. Necesitaba hablarlo contigo. Y la boa, como le gusta, también es parte de su interés todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano y la mente y el autismo. Ella fascinada también escuchándome, le gustaba mucho escucharme, y cuando le hablaba de algo se armaba una conversación inmediatamente, porque empezábamos a preguntarnos, oye, eso es así, y yo le decía, sí, mira, a mí me pasa esto, me pasa esto otro, y ella me decía, oye, pero ¿y te pasa esto? Y aprendíamos, analizábamos y aprendíamos. Y en algún momento empezamos a cachar que el TDA y el autismo eran muy similares. Había muchos puntos en común. Y eso complicaba un poco las cosas, porque decíamos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuándo es autismo? ¿Cuándo es TDA? ¿Hay una diferencia realmente? Y tuvimos su periodo de crisis, porque no lográbamos necesitábamos marcar una diferencia. Solo porque éramos medio obsesivos con el tema. Y también algo importante a mencionar es que el autista tiende a tener comorbilidad, que significa que la comorbilidad como concepto es cuando se presentan 2 condiciones en una persona, 2 o más condiciones en una persona. Y el autista suele tener comorbilidades, significa que el autista puede también tener rasgos TDA. O sea, ser autista y TDA es posible. Y ese es mi caso. Yo me identifico como autista y TDA, porque tengo muchos rasgos TDA. Y me diferencio por ello con ciertos autistas que no tienen estos rasgos TDA. Entonces, como tenía ambos, también era un tema de también diferenciar mis rasgos TDA de mis rasgos autistas. Y es sumamente interesante. Lo seguimos haciendo día a día. Lo seguimos haciendo día a día. Es sumamente interesante la relación del autismo y el TDA. Va muy de la mano. Va muy de la mano. Hay un concepto muy interesante que se comparte entre el autismo y el TDA, que son los problemas que se tienen con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son muy, muy interesantes. Las funciones ejecutivas son lo que nos permiten hacer cosas. Llevar a la acción cualquier idea. Es lo que te permite sacar la basura. Cuando necesitas sacar la basura, es lo que te permite pagar una cuenta cuando necesitas pagar una cuenta. O sea, claro, a grandes rasgos es como lo que nos permite planificar, prestar atención, cambiar de foco, tener memoria, focalizarnos en algo. Tiene que ver con muchas habilidades. Sí, que las personas necesitan para sobrevivir en esta jungla llamada vida, y que no están desarrolladas al mismo nivel que el neurotípico en una persona con TDA. Entonces, esta visión simplista de la que hablamos al inicio del podcast, donde decíamos que el TDA, claro, la gente se lo imaginaba como este niño inquieto, ¿cierto? Que lo echan de la sala por portarse mal. Claro. O este niño apoyado con la mano en la cara, mirando por la ventana cómo se pasea la mosca, que son como los 2 estereotipos de autismo. No tienen ni una relación con la realidad que vive una persona dentro del diagnóstico, que es mucho más profundo, que es mucho más limitante en su vida. O sea, son muchas cosas y muchos aspectos los que puede pasar a llevar en la vida académica, en la vida laboral, en la vida de pareja, y etc. Y un tema súper importante que la disfunción ejecutiva, que son los problemas con la función ejecutiva, se ven para el resto
como un problema para hacer tareas simples. El flojo que no es capaz de ir a sacar la basura. O sea, oye, te pedí que sacara la basura hace una hora. ¿Por qué no he sacado la basura? Porque para la persona que no tiene problemas con la función ejecutiva, no le cabe en la cabeza que una persona no pueda ir a sacar la basura, que es algo tan simple. Pero la persona que tiene problemas con las funciones ejecutivas está sufriendo, está pasando por un proceso muy complejo donde no puede sacar la basura porque simplemente hay un abismo entre la idea de sacar la basura y sacar la basura. Hay una desconexión, no hay nada entre esos dos puntos. Y para mí ha sido súper sanador entender eso, saber que tengo una deficiencia, hay un tema biológico que me impide funcionar de la forma que el resto considera normal. Y eso se traduce en todo, en cada cosa que uno debe hacer, tiene que hacer, a nivel personal, profesional. Cuidar de una casa requiere de muchas funciones ejecutivas. Todas las funciones ejecutivas. De organización, de planificación, claro, de todo. O sea, resolución de problemas básicos de la vida diaria. Que esta ABD se les llama, son las habilidades de la vida diaria, son parte fundamental de cómo nos posicionamos en el mundo adulto, sobre todo. O sea, claro, cuando un adolescente tiene mayor apoyo, ¿cierto? Están los padres generalmente, la abuela, no sé, con los cuidadores, que en general van a facilitar que uno pueda descansar en ellos y no notar tanto esta deficiencia, pero ya cuando uno le toca hacerse cargo, las cosas son totalmente distintas. Exacto. Ya no va a estar alguien levantándote de la cama, despertándote en las mañanas, ni diciéndote lo que tienes que hacer. Así que yo creo que igual hemos abordado harto el punto de la vida después del diagnóstico, un poco, que es lo que hemos estado claro, hablando. Sí, justamente estamos hablando mucho de la vida después del diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? O sea, una vez que ya obtenemos, aparece el diagnóstico en nuestras vidas. Para mí, principalmente ha significado tener herramientas. A mí me gusta mucho ese concepto de tener herramientas. Antes tenía algunas herramientas que yo fui desarrollando por sobrevivencia. ¿Sí? Como que a la fuerza fui generando estas herramientas, pero con el diagnóstico, con el tratamiento, con la ayuda de profesionales que tienen experiencia con autismo, fui generando herramientas nuevas, herramientas desde el conocimiento de mi condición, y eso me ha permitido mejorar mi calidad de vida, no sé, demasiado. Considerablemente. También, no sé, hablando desde los números, pasar desde tener una ansiedad en nivel 10 todo el tiempo a tener una ansiedad nivel 4, estar tranquilo, estar contento por periodos largos de tiempo. Eso yo nunca lo viví. La estabilidad emocional. La estabilidad emocional. Yo antes pensaba que era feliz. No. Yo juraba que era feliz. Yo decía, yo no puedo ser más feliz de lo que soy. Desde un punto de vista lógico, así como, ok, no soy muy feliz, pero yo sé que no puedo ser más feliz que esto. Claro, tengo trabajo, tengo casa, tengo una familia, cumplo con los parámetros de felicidad escatimados por la sociedad. O sea. Exacto, porque no me puedo quejar, no debería quejarme y no me voy a quejar, y yo estoy muy feliz, perfecto. Pero no era feliz. Si lo comparo con lo que vivo ahora, es muy distinto la estabilidad que tengo actualmente. Y es gracias a las herramientas que fui obteniendo gracias al diagnóstico y al tratamiento y al conocer a otros autistas, aprender de autismo, también entender cómo me afecta el autismo y cómo contrarresto las partes negativas del autismo, porque tiene partes negativas o tiene dificultades que hay que sortear. Por ejemplo, esto de la energía. Saber que la energía, entenderla como un recurso. Como un recurso finito que tengo que cuidar. Eso me ha ayudado un montón a tener una vida mejor. A prepararme con anticipación cuando sé que las cosas van a tomar mucha energía.
La hace anticipación. la anticipación, que ha sido clave, pero muy clave en el autismo. La anticipación Es todo. es todo, es todo, es todo, es todo. Y ha sido, no, maravilloso, maravilloso. Y no sé, son muchas cosas como para vertirlas en una conversación. Yo creo que la clave está en las herramientas. Las herramientas, el autocuidado, que es súper importante. Yo no tenía autocuidado, no sabía lo que era el autocuidado, no sabía lo que era cuidar de mí, respetarme, entenderme, saber que algo me afecta y hacer algo al respecto. Comunicar, poner límites. Comunicar, la comunicación es terrible. Uno de los mayores desafíos del autismo es la comunicación. Saber que tienes un desafío en comunicación ya es súper bueno, porque no supones cosas. Yo era muy bueno para suponer cosas. Yo suponía que hablaba bien, yo suponía que me daba a entender, yo suponía que entendía el resto, suponía muchas cosas. Y hoy ya sé que me cuesta la comunicación. Entiendo que puedo estar mal interpretando, entiendo que puedo estar dándome mal a entender, entiendo muchas cosas comunicativas y tengo cuidado. Soy más cuidadoso, trato de hacer más preguntas. La comunicación es súper importante, es demasiado importante. Y nunca voy a ser bueno en eso, pero puedo mejorar. Y estoy mejorando día a día con eso. También hay un tema de capacitismo que podría ser un tema por sí solo, que también he ido mejorando. La culpa también me la he ido quitando. Yo viví toda la vida con mucha culpa, muy culposo. Y hoy estoy bajando esa culpabilidad, aprendiendo a saber, aceptar que no es mi culpa. Ser como soy, procesar el mundo como lo proceso y las dificultades o las diferencias que genera esas dificultades, esas diferencias. Y eso me hace pensar un poco en qué ha sido de este diagnóstico. Es como que pienso respecto al diagnóstico tardío como tal. Yo pensé por mucho tiempo y esto me hizo pensar mucho sobre cómo hubiese sido mi vida si hubiese tenido el diagnóstico cuando niño. Preguntas inevitables de hacerse. Preguntas inevitables de hacerse, claro. Es como, ¿qué habría sido de mi vida si hubiese sabido desde un comienzo que era autista? ¿Habría sido distinto? Siento que hay varias ventajas de tener el diagnóstico tardío que tuve, pero no sé si son ventajas. La dualidad que existe en el sobrevivir, porque sobrevivir me dio herramientas, sobrevivir me permite hoy contar con un trabajo, con una vida, con habilidades sociales, poder plantarme frente a clientes, por ejemplo, ser bueno en lo que hago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero a qué costo? Pero el costo fue súper grande. El costo fue llenarme de traumas, de tener muy malas experiencias con la gente, mucha frustración, mucha tristeza, periodos fuertes de depresión. Y digo que hubiese sido de mí sin todo eso. O sea, si hubiese tenido el diagnóstico cuando niño, no hubiese pasado por todo este trauma. Hubiese tenido otros traumas distintos. Hubiese tenido traumas distintos. ¿Cómo sería mi vida? Es difícil imaginarse cómo hubiese sido todo, porque son demasiados años que separan una cosa de la otra. Pero sin duda creo que sería mejor. Yo siempre he pensado que, a pesar de que tengo como muchos motivos para decir ya, el diagnóstico tardío igual es bueno, creo que el diagnóstico a tiempos hubiese sido mucho mejor. Y principalmente porque tener el diagnóstico a tiempo tiene la desventaja que te crías sabiendo que eres raro.
sabiendo que Eres eres distinto. distinto, sabiendo que no vas a ser aceptado. Yo me crié con la incertidumbre si es que era aceptado o no, pero no tenía certeza de ninguna de las dos. Si me hubiese criado sabiendo que era autista, me hubiese criado con la certeza de que no era aceptado. Me hubiese criado con la certeza de que algo estaba mal en mí, con la certeza de que no iba a lograr encajar en ningún lugar. Y muchas cosas más que tienen mucho que ver con la cultura, con la gente y con todo lo que rodea a una persona en particular. Pero conocer el diagnóstico desde pequeño te permite conocerte, conocerte a tiempo, y tienes toda una vida para aceptarte, y para actuar en base también a tus habilidades, no sé, evitar enfrentarte a O situaciones sea, difíciles. también, claro, como cuidarte un poco del resto y saber por qué ocurren las cosas. Yo creo que esa Exacto. certidumbre también es necesaria. O sea, yo ahora entendiendo que probablemente tenga este diagnóstico de TDA, ¿cierto? Que me gustaría que fuese CDA, porque es una condición, no un trastorno, al igual que el autismo. Así es. Es la lucha que estamos sorteando todas las personas que visibilizamos estos temas y que realizamos cierto activismo, ¿cierto? Desde pequeñas veredas y distintas veredas. Pero por ejemplo, para mí el tema de sensorial, yo soy una persona hipersensible, que eso también tenemos un temazo ahí que hablar más adelante en otro capítulo, sobre cómo mi dificultad para regularme emocionalmente me causó muchos problemas en mis relaciones sociales desde pequeña. Tanto a nivel de hermanos, con mi hermano, con mis primos, con mis amigas y amigos. Por ende, sobrereaccionaba quizás a muchas cosas que el mundo no entendía. Entonces, claro, ahí uno queda como la niña llorona, la niña acuática, la niña exagerada, la niña que nadie quiere que esté presente, que ojalá que no venga poco más. Entonces, o en la adolescencia, vivir muchas situaciones de bullying, de acoso escolar por ser la llorona, no sé, o que tus mismos amigos de repente te recriminaron así como ya estás llamando la atención, por ser una persona intensa también y destacar. En el fondo creo que ser TDA, muy generalmente uno va a destacar sobre el resto, sobre todo si eres hiperactivo, vas a querer hacer muchas cosas y vas a ser el que está en el equipo de deporte, el que está en el equipo de baile, la que hace teatro, la que está en el coro, la que es tesorera o presidenta de curso. Entonces Inevitablemente hay que llamar la atención. inevitablemente llamar la atención, y mucho a esa edad hay un tema con eso, hay un como el florerito, ¿cierto? El que quiere ser el centro, entonces todos odiamos a la persona que quiere llamar la atención y hay un maltrato también, y esas son heridas emocionales con las que uno va creciendo y no se miden. O sea, mucha gente podría decir, ya, pero ¿cómo no podéis controlarlo? O ¿cómo eres así? ¿Qué te cuesta? Y claro, cuando tú te das cuenta que tu cerebro es distinto y que actúa de una manera diferente, haces como como shock neuronal y donde todo cobra sentido y cambia la vida también. O sea, si yo ahora que ya a mi edad, que tengo 33 años, puedo entender que soy diferente, que mis reacciones son distintas, que interpreto el mundo de una manera alternativa a la norma, puedo también ser mucho más comprensiva conmigo, y así tú también. O sea, creo que cualquier otro, tus amigos, tu familia, yo creo que eso que dice Víctor de que él ha logrado tener como sanar su relación familiar, a mí me ha pasado lo mismo con mi familia, que así como Víctor tiene a sus monas, yo tengo a los osos, mi osita y mis osos, y mis osesnos chicos también, que tengo mis 3 sobris. En el fondo, entenderte desde ahí, desde la mirada de aceptarte, quererte y también entenderlos a ellos, porque nosotros vemos en nuestra familia cómo también se presentan estos rasgos de neurodivergencia y somos mucho más acogedores y abrazadores, claro, quizás que lo que podríamos haber sido si no nos descubriéramos en este proceso. Así sí, que como también este sanar intergeneracional, como lo he llamado muchas veces, de cómo descubrimos que no está mal, que no estamos mal, como decías tú, somos seres completos y seres rodeados de amor y de cariño, sí, a pesar de
todas nuestras diferencias, de todas nuestras dificultades y de lo intensos que somos. También sucede algo que igual es súper interesante, que saber que existe una condición genera un trato distinto. O sea, si mis viejos hubiesen sabido que yo tenía una condición, me hubiesen tratado con más cariño, con más cercanía, quizás, con más cuidado. Creo que esa es la palabra, con más cuidado, con más delicadeza. Exacto. Como que a la gente le ayuda mucho saber que hay una condición para tratar con delicadeza. Una mirada comprensiva, es lamentable, pero claro, es cierto. Sí. Que debiese ser por defecto, pero la condición ayuda a que las personas traten con delicadeza, que permitan un poco más cosas positivas, más lindas. Y también pienso que es genial conocer sobre las neurodivergencias actualmente. Saber, por ejemplo, que nuestros sobrinos puedan estar dentro de esta neurodivergencia. Y si fuera el caso, poder hablarles desde nosotros, ¿sabes? Como, oye, mira, yo soy neurodivergente. No terminamos tan mal. No, pero es que es distinto que te hablen de la neurodivergencia desde el no sé qué tenís, pero algo tenís. Exacto. A que te lo diga alguien así como, oye, mira, lo que te está pasando esto, y yo lo estoy viviendo, y está todo bien, ¿cachai? Creo que es súper esperanzador para un niño recibir... sí, estas figuras para identificarse también. Exacto. Y nada, yo creo que ya estamos como... ¿En el cierre? Llegando al cierre del podcast. Ya llevamos 1 hora y media. Se nos pasó volando el tiempo. La verdad es que estoy impactada cuando vi el reloj ahora. Sí, queríamos cerrar este capítulo con lo que consideramos pueden ser recomendaciones en base a la misma experiencia que hemos compartido hasta ahora. Que la hemos estado haciendo igual a lo largo de... Que lo hemos estado haciendo a lo largo del capítulo. Son recomendaciones principalmente para personas que puedan estar con la duda o ya en proceso de buscar diagnóstico. Primero decir que el autodiagnóstico yo lo considero completamente válido. El diagnóstico como tal es difícil encontrar a los profesionales adecuados. Y la primera recomendación sería, si buscas diagnóstico, busca profesionales que tengan experiencia en neurodivergencia. Por favor, que se especialicen en el área. Exacto. Que no busquen a cualquier profesional. Hay un desconocimiento muy grande desde el ámbito profesional y una creencia muy limitante también, que es pensar que todo psicólogo o todo psiquiatra sabe de todo tema que tiene que ver con salud mental y con diagnósticos y trastornos y etcétera, y no es así. O sea, es el ideal, ¿cierto? Que uno fuera como de libre y que supiera todo, pero no, hay especialidades y por algo uno sale de la universidad y se sigue especializando en el fondo toda la vida cuando un tema te interesa, y qué importante es que lleguemos a profesionales aptos en la materia que nosotros nos compete, lo que estamos buscando en el fondo, porque yo podría ir donde cualquier psicólogo que a lo mejor, sí, claro, es especialista en depresión y ansiedad, pero no conoce nada de autismo. Y cuando digo no conoce nada, ojo, que literal y realmente un psicólogo puede no saber absolutamente nada de autismo, porque puede ser algo que te nombraron durante una clase de 2º año de psicología. Y eso fue todo. Y más encima era un conocimiento súper sesgado. Actualmente es muy difícil que en una universidad en pregrado te estén actualizando sobre temáticas que tengan un contexto real, ¿cierto? Y que se hable de autismo en hombres y en mujeres, y no solo en niños, sino que se hable del autismo en adultos. Yo creo que dudo que exista realmente en estos momentos, o si existe es muy poco, por lo menos en Chile. Ya estoy hablando desde la realidad, sí, de la profesión a nivel nacional. Entonces, qué importante es preguntar, informarnos, hablar del enfoque del terapeuta, cómo se especializa, cuál es su forma de trabajar. Tenemos el derecho
como consultantes a indagar y no tener vergüenza y no tener miedo y atrevernos también desde lo que estamos viendo y que estamos leyendo y que queremos resolver. Tenemos derecho a resolver nuestras dudas. Sí, y también porque es importante lo del profesional, es porque un profesional que no tiene experiencia en neurodivergencias, en autismo, te va a decir que no eres autista. Te va a decir, mira, tú hablas, tú me miras a los ojos, no eres autista. Tú tienes un amigo. Tienes amigos, tienes un trabajo, no eres autista. Y te van a descartar el autismo y eso te va a hacer pésimo si es que realmente eres autista. La recomendación es que busquen a alguien que tenga experiencia si eres un adulto, con adultos, si eres adolescente, con adolescentes, Exacto. si eres mujer, con mujeres. Porque qué fácil es descalificar un diagnóstico femenino. Exacto. Cuando hay solo experticia en autismo masculino. Exacto. Y ojo, que es lo más común, yo creo, somos muy pocas las personas que nos especializamos en autismo en mujeres. Sí, las mujeres lamentablemente viven con diagnósticos erróneos y son diagnosticadas con depresión o con cualquier cosa por profesionales que no saben. Trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizado, depresión severa, o sea, son por lo bajo los diagnósticos que te pueden entregar a lo largo de toda tu vida sin encontrar el real diagnóstico que tienes. Y sumémosle a esto que no solo es un decir, no solo es un, oye, tienes este diagnóstico, es un, te envío al psiquiatra, te medicamos con tal cosa. Exacto. Para tratar esa patología. Y pueden ser años de tratamiento. Exacto, y sin ver resultados y sin ver cambios y la frustración y culpa. Y este loop infinito de entrar ahí en no entenderte y no comprender es potente. Es muy potente, así que ya lo saben. O sea, idealmente consultar, averiguar, asesorarse con personas dentro del espectro. O sea, si quieren aprender de autismo, vayan a las redes de las personas autistas. Son nada de los autistas sin los autistas, como se dice hoy en día. Bueno, probablemente en este capítulo, en este podcast, vamos a compartir nuestras redes sociales. Es un buen punto de partida. Yo tengo un perfil autista, o sea, un perfil que habla de autismo, que se llama Ups, soy autista. Que es un buen punto de partida, pero no se queden con mi perfil. Hay muchos más. Y aprendan desde el autismo, desde las neurodivergencias en primera persona, desde la experiencia del neurodivergente. Es la mejor forma porque ellos van a hablar de lo que sucede, de lo que piensan, de lo que sienten, y ahí van a encontrarse, porque si buscan sobre autismo en Google van a encontrar cualquier cosa. Van a encontrar textos que hablan sobre el autismo en niños y nada más que en niños, por ejemplo, que casi como que el autista adulto no existe. No, y ojo, también entender que el autismo, como lo dice su nombre, que es el espectro autista, ¿cierto? Es un espectro. Y hay tantas formas de presentarse el autismo como personas autistas. Sí. Y hay autistas no verbales, ¿cierto? Que hasta adultos son no verbales, pero eso no quiere decir que tengan dificultades a nivel intelectual. O sea, mucha gente cree que el autismo va asociado a dificultad intelectual y no es así. O sea, así como existe, también hay casos que no lo son. Y entender eso hace que también se abra tu perspectiva, tu mirada y no juzgar tampoco el autismo. Como que mi invitación y recomendación es a si tienes una amiga, un amigo, una amigue o un familiar que te cuenta, ¿sabes qué? Tengo sospechas de que mi hijito o que mi prima es autista. Siempre escuchar con mucho respeto y poner atención, porque si te están compartiendo algo así es porque es algo realmente importante para la persona. Claro. Entonces nunca desestimemos el autodiagnóstico. Sí, es súper importante. No quedarse en él tampoco, o sea, idealmente si para ti es importante y no estás bien, busca apoyo, busca ayuda, ojalá puedas obtener tu diagnóstico. No es fácil por lo mismo, por la falta de especialistas, y la falta de especialistas existe no en vano, sino que porque especializarse en autismo es muy y tremendamente caro. Entonces por eso también hay tan poco especialista, más que por falta de interés.
es por falta de recursos económicos, por ende el gobierno también, que hay otro tema, debiese garantizar los derechos de las personas autistas, como subsidiando también los estudios profesionales, porque si queremos que hayan más profesionales para atender y que las personas autistas no tengan 1 hora al mes, tienen que haber más especialistas, porque los especialistas hoy en día no están dando abasto para trabajar con tanta población. Porque porcentualmente hablando, se pensaba que era mucho menos de lo que es en la realidad. Sí. También quería mencionar que se acerquen a los autistas si tienen preguntas. A los autistas les encanta hablar de autismo. Cualquiera. Generalmente. Sí, o sea, oye, no sé si generalizar. Claro, van a ir ahora donde un autista así como, oye, háblame de autismo, y a lo mejor no están ni ahí con hablar de autismo, entonces, ojo. No. O sea, sorry, quizás debía ser más específico. Cualquier autista que tenga un perfil de autismo y que hable de autismo en su perfil, exacto, le va a encantar hablar de autismo, muy probablemente. Entonces, si tienen un perfil que ven que están haciendo publicaciones que les gustan y tienen dudas, los invito a que les hablen a la persona, porque probablemente le va a gustar responder preguntas sobre la condición. Yo incluido, a mí me encanta, así que si tienen alguna consulta me pueden hacer consulta. Yo les puedo hablar de autismo. Y yo también tengo mi red social, que en el fondo es como psicóloga N Hinojosa, _N Hinojosa, pero ahí no he hablado hasta la fecha de autismo, porque siento que no he querido apropiarme de este espacio de las personas dentro del espectro para visibilizarlo. Y creo que he tratado de ser muy respetuosa, de hecho extremadamente respetuosa hasta el momento, y muy poca gente que me conoce sabe que trabajo con población autista. Así que de todos modos también vamos a dejar la red social, y si quieren escribir, quieren preguntar o buscan apoyo profesional, también voy a estar ahí disponible, aunque mis redes sociales no tengan información al respecto. Ya lo haré, pronto lo haré. Y para cerrar, como autista, mencionar que de los tratamientos que más me ha ayudado, bueno, fijo tratamiento psicológico, psiquiátrico, ayuda mucho. También hay que desmitificar, es la palabra. Sí. El tratamiento psiquiátrico ayuda mucho. El tratamiento psicológico no es todo. Si queremos tener un tratamiento completo, multidisciplinario. Es súper importante, no le tengan miedo, no pasa nada, no significa que estamos perdidos. Y la terapia ocupacional, me encanta. Si eres autista y tienes los medios para poder costearte una terapia ocupacional, hazlo, porque te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida mucho. Y fonoaudiología también, o sea, son tantas también. las aristas también, aparte de psiquiatra. Puede no ser psiquiatra, puede ser un neurólogo. También. Neurólogo, sobre todo en la infancia, es súper importante. Si tenemos duda de qué especialista consultar, averiguar con neurólogos especialistas en el área también. Ojo, por más que sean médicos y que uno crea que saben todo, no es así. Hay neurólogos que de verdad no saben de autismo, o saben muy poco, que es como... no porque no quieran saber, sino que porque de verdad, como les explicaba hace un rato, no se explica en la universidad. Y tener en consideración que existen todos estos especialistas que nos pueden guiar y nos pueden llevar un diagnóstico, también es súper rico para uno. Es como... nos da esperanza, yo creo, en el fondo, de que cada vez hayamos más personas que descubramos nuestra condición y nos conozcamos más a nosotros mismos, y a raíz de eso nos queramos y nos amemos más a nosotros mismos. Sí, me encanta. Me encanta cómo está cerrando el podcast. Muchas gracias. Y eso, creo que ya hemos visto todo lo que queríamos decir y transmitir. Estamos muy contentos. Ojalá pudieran ver nuestras sonrisas a través del micrófono, pero no se puede. Y nada, esperamos que les haya gustado. Sí. Y que disfruten esta boba conversación. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, espero que nos escuchen y nos sigan escuchando en estas conversaciones que son muy entretenidas, que se nos alargan un poco, pero yo creo que lo esperaba. Y nada, nos vemos. Nos escuchamos. Un abrazo para todos. Abrazos.
Adiós. Chao, chao.